Muy buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar el día de hoy con un análisis de, ahora sí, una primera definición de una función integrable, ¿sale? O cuándo vamos a considerar que una función es integrable. Y también vamos a trabajar un poquito sobre cómo podríamos calcular una integral cuando una función es integrable en cierto intervalo bajo una partición P. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver primero dos ejemplos, un criterio para analizar cuándo una función es integrable y basado en un teorema que les voy a pedir que ustedes demuestren posteriormente, o más que nada que analicen o que investiguen una posible demostración de ese teorema y posteriormente unos ejemplos vamos a realizar. Vamos a realizar un ejemplo que ya se había mostrado, que ya se había puesto desde hace en la última clase, me parece, en el último video. Y bueno, con base en eso, pues vamos a reflexionar algunas cosas muy importantes con respecto a la noción de integral, ¿sale? Entonces ya vamos a ir aproximándonos a ese concepto, vamos a ir retomando algunas ideas que ya hemos eh, trabajado y con base en eso, pues vamos a sintetizar algunas ideas, sobre todo para ver si podemos dar una definición de área, ¿sale? Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? Pues en algunos elementos que ya vimos y en otras cosas y reflexiones que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Entonces vamos a continuar. Ya saben que ustedes pueden retomar este video cuando gusten. Los voy a subir a la plataforma y después pues cualquier duda lo vamos a ir resolviendo para el día de mañana, que ya sería nuestra sesión presencial virtual, ¿sale? Entonces sería para el día viernes 28 de agosto. ¿Va? Entonces, cualquier duda que tengan, nos podemos ver, lo discutimos y vamos avanzando. Bueno, pues dicho esto, muchachos, pues vamos a pasar a lo que sería ahora sí el análisis de lo que estamos trabajando, ¿sale? Entonces, déjenme poner primero para compartirles mi pantalla y vamos a ver si se alcanza a ver. Espero que sí. Ahí está. Perdón por el retraso. Estaba un poquito medio pegado acá. Bueno, chicos, como ustedes saben, continuamos en esta unidad y estamos trabajando un poquito sobre lo que hemos estado haciendo con respecto a analizar cómo puedo entender un proceso de acumulación en términos de acumular áreas de rectángulos para aproximarme a un área desconocida para una región bastante muy general, ¿sale? Entonces, vamos a ver un primer ejemplo con la intención de que ustedes se den cuenta de qué cosas hemos estado trabajando o qué cosas hemos estado diciendo desde los primeros instantes que hemos estado abordando estas nociones de suma superior y suma inferior, la lower y la upper, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a tener la siguiente función, como ustedes se pueden dar cuenta, es una función constante. Eso quiere decir que para todo valor de x, el valor de la imagen en este intervalo AB. De hecho, puedo considerar un intervalo de esta forma, AB. Lo que yo voy a tener en este intervalo es una función constante. Y en este caso sería f de x igual a c. ¿Sale? Entonces aquí tengo mi eje de la variable independiente, mi eje de la variable dependiente. ¿Sale? Entonces lo que me está diciendo ese problema es que yo calcule las sumas superiores y las sumas inferiores. Lo que yo quiero ahora es trabajar un poquito sobre la idea última que trabajamos o que vimos que tenía que ver con que el supremo de las sumas inferiores, para que tenga sentido el área, tenía que ser igual al ínfimo de las sumas superiores, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a trabajar con esa idea. Bueno, para esta región en particular que nosotros tenemos aquí, vamos a considerarla de esta manera, pues vamos a tener que la suma inferior por definición, estaba definida de la siguiente manera, desde i igual a 1 hasta n, para los mi, que son en los ínfimos, por la longitud del intervalo ti menos 1. Esa era como que la definición de la suma inferior. Sin embargo, para el caso de la función que nos atañe ahora o que estamos trabajando, pues este mi, que era el ínfimo, y recuerden que no es el ínfimo del intervalo en el cual yo hago una partición, porque antes de que continuemos, aquí se supone que estoy considerando una partición P cualquiera. No necesariamente de longitud igual cada una de las bases bajo las cuales voy a construir los rectángulos, sino pues puede ser cualquier división que yo quiera, ¿sale? Entonces puede ser
de 2, de 3, no sé, como ustedes gusten. De hecho, es lo importante de este proceso de la integral o de este proceso de acumulación, que bajo cualquier partición yo siempre voy a poder encontrar esa aproximación, siempre y cuando mi función tenga unas ciertas características. Y esa característica principal es que sea acotada, y eso me va a permitir encontrar que, o mejor dicho, a mencionar que esa función va a ser integrable, ¿sale? Entonces, en este caso, el ínfimo de todas las imágenes, para cualquier intervalo que yo considere, el ínfimo se va a referir a las imágenes bajo ese intervalo. En este caso, el ínfimo, pues va a ser, pues C, porque la función vale C para toda X. Entonces, el ínfimo en ese intervalo es C. Por lo tanto, la suma inferior estaría definida de esta manera, que va a valer C por TI menos TI menos 1. Que básicamente, si ustedes se fijan, esto significaría que este número C es una constante. Como es una constante, y vamos a ver algunas propiedades de este operador sumatoria, pues sumar C veces este producto es lo mismo que multiplicar C por la suma de estos intervalos, o mejor dicho, de las longitudes de esos intervalos. Pero reflexionen un poquito ustedes de algo. Lo que yo estoy haciendo aquí con esta expresión, estoy diciendo que estoy sumando las bases de todos los rectángulos. Este primero, este segundo, tercero, cuarto, quinto, y así sucesivamente, hasta que yo termine con la partición. De manera que cuando yo logre sumar todos desde 1 hasta n, porque tengo una partición de n rectángulos, por ejemplo, no necesariamente iguales, lo que yo voy a obtener es la longitud del intervalo bajo el cual estoy trabajando. Y ese intervalo tendrá una longitud de b menos a unidades. Por lo tanto, la suma inferior pues vale c veces b menos a. Mientras que la suma superior, perdón, la suma superior, voy a escribirla de otra letra, sería exactamente la misma expresión, solamente que considerando los supremos asociados a cada uno de las imágenes de los intervalos que yo voy a estar aproximándome. Y nuevamente, como ustedes se podrán dar cuenta, dado que la función es constante, el valor c, que es el valor de la función, es también el supremo de todo ese intervalo o de todas esas imágenes. Por lo tanto, aquí voy a volver a obtener la misma expresión que hace un momento. La voy a escribir otra vez, desde igual a 1 hasta n, y por lo tanto, la suma superior también me va a quedar c veces b menos a, o sea, c veces la longitud de ese intervalo, ¿no? Del intervalo bajo el cual estoy trabajando. En este caso, dado que la suma inferior y la suma superior es un valor constante, sin importar cuánto vale b y cuánto vale a, siempre voy a obtener que en este caso el supremo de las sumas inferiores va a ser este valor, y el ínfimo de las sumas superiores también va a ser este valor. Entonces de aquí, obviamente, es muy claro que el supremo de las sumas inferiores, bajo la partición cualquiera, es igual al ínfimo de las sumas superiores. Perdón, P, aquí es P. Entonces, pues básicamente lo que nos estaría diciendo este resultado, y además esto es C veces por B menos A, es que acabo de encontrar el valor que representaría el área de esa región. Pero más que nada, lo que yo también estaría diciendo es que esa región es susceptible de tener área. ¿Sale? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que la región bajo la cual estoy trabajando es lo suficientemente razonable y bien portada para admitir que haya una región encerrada. Esto es básicamente el resultado de que nos está diciendo este supremo y este ínfimo. Vamos a ver otro ejemplo donde espero que puedan darse cuenta también ustedes de esta reflexión que estoy tratando de generar ahora. Este ejemplo va a tener una función no tan bonita, bastante extraña, de hecho, pero la idea es que podamos entender cómo es que está funcionando ese criterio de si una función admite área o no. ¿Sale? Entonces, esta función se llama de muchas maneras, hay muchos casos particulares de esta función. Este en particular es un caso particular de una función más general. La función se llama es una función de Dirichlet.
Dirichlet. Dirichlet fue un matemático que que fundamentó muchas cosas de la teoría de conjuntos. De hecho, esta función con la cual ustedes están viendo, de cuando cero vale cero la función cuando x es irracional y uno cuando x es racional. Es una función que es discontinua en todos sus puntos. Es una locura esa función. Pueden ustedes demostrar eso, pero bueno, al final de cuentas, nosotros vamos a ver cómo sería. Gráficamente, muchachos, no es una función bastante sencilla de ver. Si ustedes le intentan poner en GeoGebra, probablemente les salga algo medio raro. De hecho, no creo que puedan poner esa instrucción. Pero la idea de la función es que, por ejemplo, si yo considero el intervalo 0, 1, por ejemplo, entre 0 y 1 hay una infinidad de irracionales. Entonces, como hay una infinidad de irracionales, pues este eje va a estar lleno de puntitos también, pues como tantos irracionales hay entre este intervalo. Pero en este intervalo también hay una infinidad de racionales. Por lo tanto, esta función también va a ser algo como esto. O sea, es una función que está llena de puntitos. Tiene puntos tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. La idea que quiero que ustedes traten como de agarrar de aquí en este caso es de qué pasaría con el área de esta función. ¿Será que esta función admite área? Porque como son un montón de puntos que están muy cerca, ¿será que tiene sentido hablar del área de esta función o del área debajo de esta curva de esta función? Vamos a analizarlo. Bueno, para eso pues me voy a valer obviamente del criterio que tengo hasta el momento para entender cuándo una función podría admitir o no área, que tiene que ver con las sumas inferiores y las sumas superiores. Por ejemplo, si yo considero la suma inferior para esta función, para cualquier partición P que ustedes me den, en cierto intervalo, obviamente podemos considerar el intervalo 0,1, por ejemplo, no hay ningún problema, y P es una partición que va desde T0, T1, así hasta T sub n, esa partición. Entonces, para cualquier valor que yo tome ahí, y dado que hay un número irracional, fíjense que dado que existe un irracional en cualquier intervalo que usted tenga, por ejemplo, el TI menos 1 TI, o sea, si usted considera cualquier intervalo de esta forma, de esta partición, obviamente, en ese intervalo, dada la completitud de los números reales, ahí hay un irracional. Es un conjunto denso, recuerden, hablamos de que ahí hay un irracional. Entonces, en ese intervalo, en dicho intervalo, el ínfimo, pues, estará dado la función que yo tengo, que como hay un irracional allá, el valor más pequeño de imagen que toma mi función es 0. Porque estoy hablando de un valor ínfimo, ¿vale? Entonces estoy encontrando el ínfimo. Pero esto implicaría que la suma inferior bajo esta partición tendría la siguiente característica: 0 por TI menos 1, y esto obviamente va a ser 0. O sea, la suma inferior sería 0. Ahora, la suma superior, por su parte, si quisiéramos calcularla, tendríamos que establecer esta expresión, dada es la que hemos estado manejando. Pero al igual que en el caso anterior, siempre va a existir un racional en el intervalo que nos interesa, en cualquier intervalo que tenga esta forma. Ay, perdón. Entonces, dado que siempre va a haber un racional ahí, pues obviamente el supremo de las imágenes en ese intervalo, pues va a tener que ser efectivamente el 1. Esto implicaría, muchachos, que mi suma inferior sería la sumatoria de 1 por i igual a 1 hasta n por ti menos 1, ti, perdón, menos ti menos 1. Y obviamente lo que me quedaría aquí, este 1, pues es multiplicar 1
por todo esto y estaría sumando todas las longitudes de los intervalos. Y en este caso, por ejemplo, si yo admito que voy a ir de 0 a 1, cuando yo sume todas esas longitudes TI que acabo de hacer particiones, pues lo que me va a quedar es la longitud de ese intervalo, que va a ser 1. En este caso, si ustedes se fijan, la suma inferior fue diferente a la suma superior. Esto no implica que la función sea algo extraña, que lo es. Lo que estaríamos diciendo en este caso, muchachos, es que al basarnos en esta definición, nos está dando una información importante de un tipo particular de funciones. Un tipo de funciones que admiten área o que se admite que pueden tener área, son suficientemente razonables, y otras que son suficientemente no razonables para decir que no admiten área. Bajo la curva, obviamente. Ahora, para hacer esta diferencia, voy a emplear un nuevo concepto, una nueva definición. Vamos a tener entonces funciones como esta, que es una función integrable, es decir, que puede admitir área, y una función no integrable. ¿Cuándo voy a decir que una función es no integrable? Cuando suceda esto. Es decir, cuando no pueda decir que la suma inferior, o mejor dicho, perdón, aquí me faltó algo, que el supremo y aquí el ínfimo, perdón, aquí me faltó esa aclaración, no. Así que el supremo de esa expresión, de las sumas superiores y el ínfimo de las sumas superiores sean iguales. Entonces ahí voy a poder decir que en este caso la función es lo suficientemente rara para decir que no admite área. Básicamente, muchachos, aun cuando sean una infinidad de puntos los que yo tengo aquí, no puedo construir una región. O sea, voy a tener huecos, por pensarlo así. O mejor dicho, tengo huecos que no puedo llenar compensándolos con los demás. Entonces, no va a ser integrable esa expresión. Entonces, esa función, esa región, sobre todo la segunda, es irrazonable para merecer un área. O sea, es lo suficientemente rara como para que no podamos calcular el área de esta región. Entonces, a eso voy a empezar a trabajar con funciones que van a ser integrables y funciones que no. Voy a decir que, por definición, muchachos, ahí ustedes la están viendo en la pantalla, que una función va a ser integrable. Y recuerden que una de las condiciones que estamos dando hasta ahora es que la función sea acotada. Ni siquiera necesitamos que sea continua, con que sea acotada. Entonces, esta función que es acotada va a ser integrable si se cumple lo que estábamos comentando hace un ratito, que para cualquier partición P, el supremo de las sumas inferiores es igual al ínfimo de las sumas superiores. Y voy a tener una notación especial para esto y voy a utilizar la notación que ustedes estaban esperando desde hace mucho que escribiéramos y no la habíamos escrito, pero bueno, era por una cuestión también de que tenemos que llegar a esa definición, tenemos que llegar a construir qué es lo que está significando. Entonces, este número, porque al final de cuentas, esto que estoy teniendo aquí, tiene que ver con estos números que yo voy obteniendo aquí, de tanto las sumas superiores como de las sumas inferiores, va a ser un número y va a recibir el nombre de integral de f sobre ab y se denota con esa expresión. Ustedes recordarán, es como una S alargada que significa suma. O sea, es lo que utilizaba de notación Leibniz, por ejemplo. Y el AB serían entonces los límites de integración o los límites bajo los cuales estoy construyendo la integral o estoy construyendo la partición. Y este número va a representar ahora sí el área cuando la función sea por encima del eje de las X. Obviamente estoy hablando de una región como esta, ¿no? Si yo calculo esta integral, pues voy a obtener que esa expresión o ese número que yo obtenga va a ser el valor del área. Ahora, aguas. Aquí hay una cosa muy interesante. Hasta ahora hemos podido decir cuando una función puede ser que admita área. ¿Vale? Es decir, cuando sean iguales estas dos sumas superiores. O sea, estamos diciendo, hay una región y hay una función que admite que sea área. Pero no, eso no significa hasta el momento que somos capaces de calcular esa área. ¿Sí se dan cuenta? O sea, por el momento estoy diciendo que existe el área.
o mejor dicho, que existe esa integral o ese número existe. ¿Cuál es? Pues ahorita no lo sé. Por el momento no lo sé, pero yo te puedo decir que sí es. De hecho, un criterio más general, vamos a utilizarlo a partir del teorema 2 que ahorita les voy a mostrar. Entonces, como se podrán recordar también, pues ese número, esa integral, esta integral, está encerrada entre esos dos valores de las sumas inferiores y de las sumas superiores para cualquier partición P. Y además va a ser el número que es el único número que está ahí. Y como les decía, aunque tengo un criterio para saber cuándo es integrable o no una expresión o una función, no tengo una herramienta aún para saber cuánto vale esa integral. El teorema 2, básicamente, que es el que voy a pedir que investiguen ustedes una demostración de este, no, en verdad no es muy difícil, chicos, es nada más es una reflexión un poquito que ustedes tienen que seguir una demostración, están en los libros de texto, me gustaría que ustedes investiguen y que tomen nota de ello. Lo que dice es que voy a tener una función integrable, sí, solo sí, ya recuerden que va para acá, de izquierda a derecha y también de derecha a izquierda, ¿sale? Va de aquí para acá y después de aquí para allá. Entonces, por eso es el sí, solo sí. Y este también se llama el criterio de Cauchy. El criterio de Cauchy lo que establece es que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior debe ser menor que epsilon, para cualquier valor de epsilon mayor que 0. Obviamente lo que nosotros estamos estableciendo aquí, muchachos, es que este valor de epsilon sea suficientemente pequeño. ¿Sale? Entonces, siempre y cuando yo pueda establecer una diferencia de longitud menor que epsilon entre esos dos valores, yo voy a tener que una función también va a ser integrable. Esta definición es totalmente equivalente a lo que estábamos hablando aquí de la igualdad de los supremos y de los ínfimos. Es decir, el supremo y el ínfimo, al final de cuentas, son dos números que podrían no estar en el intervalo, aunque sí podrían estarlo, porque sea máximo o mínimo, y el punto es que entre ellos haya una diferencia menor a epsilon. Y eso voy a decir entonces que mi función es integrable, básicamente que puede llegar a admitir un área. ¿Sale? Y va a haber funciones que no van a cumplir con este criterio, como pudimos ver ahora con este que estamos trabajando aquí. Es decir, si ustedes se dan cuenta, cuando yo quiera hacer supremo y la diferencia entre el supremo, entre la suma superior y la suma inferior, si yo tomo epsilon igual a un medio, o sea, porque se puede valer para menor para todo valor de esto, de epsilon, perdón, esto siempre va a ser 1 y esto desafortunadamente no es menor que este epsilon. Por lo tanto, f no es integrable. O sea, no voy a poder hallar área. Entonces, si se fijan, también es un criterio válido que me puede servir. Y esto también es motivado a partir de que en ocasiones, muchachos, calcular supremos e ínfimos está bien complicado. Ustedes recuerdan cómo nosotros teníamos que demostrar primero que esto efectivamente era un supremo, era un ínfimo, si era una cota y además era la cota mínima. ¿Sale? Entonces, pues ahí empiezan a haber otras también dificultades, sobre todo porque lo que nosotros queremos es lograr una cierta practicidad, pero también operatividad de esta noción de integral, porque al final de cuentas estoy encontrando un proceso que me permite sumar muy rápido. ¿Vale? O sea, y analicen algo, estoy sumando cosas pequeñas, pero muy rápido. O sea, entonces, vamos a retomar un ejercicio, muchachos, para también continuar avanzando con esta reflexión. Algo muy importante que lo que vamos a hacer ahora. Entonces, voy a retomar el ejercicio de la función lineal que les había puesto hace un rato, donde voy a calcular o nos piden calcular la suma inferior y la suma superior usando una partición de bases iguales. ¿Sale? Entonces vamos a ver cómo nos quedaría este ejercicio y veremos o trataré de mostrarles que a partir de esta reflexión puede ser posible considerar un método que me va a permitir calcular ahora sí integrales, no nada más, o áreas, mejor dicho, no nada más saber que la función es integrable, sino saber ahora el valor de esa integral. ¿Sale? Entonces, bueno, dicho esto, pues vamos a dibujar, muchachos. Vamos a dibujar la región. La región no es muy difícil, es la recta identidad. Entonces me voy a permitir dibujar la recta identidad. Ahí está, más o menos. Desde 0 hasta B. Aquí voy a manejar a B. ¿Vale? Aquí voy a dejar a B. Entonces queremos calcular las sumas superiores e inferiores de esta región que acabo de encontrar. Esta es R de F desde A hasta B. Bueno, de hecho desde 0 hasta B.
¿Va? Entonces, bueno, voy a borrar esto para no hacerme bolas con tanta cosa. Bueno, una de las primeras cosas que ustedes pueden notar aquí es que necesito hablar de una partición de bases iguales. Eso quiere decir que voy a dividir este intervalo en pedacitos y de igual longitud, pero en n rectángulos. ¿Sale? O sea, esto también me está diciendo que son n rectángulos. Bueno, para hacer eso, pues lo que yo necesito para conocer la longitud de esos intervalos, la longitud de los intervalos, voy a poner acá, longitud de las bases, voy a poner acá, de los rectángulos, y te voy a dar una anotación, pues lo que yo necesito es dividir en n partes iguales la longitud del intervalo. ¿Cuánto vale el intervalo? Pues b menos 0, porque sería este pedazo, ¿sale? Sería una distancia, la distancia b menos 0. Entonces, b sobre n. Eso es lo que vale cada uno de los rectángulos, ¿vale? Ahora, otra de las cosas que yo necesito, y voy a escribir aquí nuevamente la definición de sumas inferiores y sumas inferiores, TI. Bueno, sí, voy a dejarlo como T, no importa. TI menos 1. Y la suma superior, bajo una partición P, con el supremo. Pues como ustedes se podrán dar cuenta, lo que yo tengo aquí es al final del día una manera en la cual voy a construir rectángulos, ¿sale? Es decir, voy a construir alturas y rectángulos. Las TI menos 1, pues es la longitud de la base. Pero ya sabemos cuánto vale cada base, ¿no? Ahí está. Vale B menos A. B sobre N, perdón. B sobre N. Pero además sabemos algo muy importante. Podemos calcular en este caso la longitud de cada uno de los supremos y de los ínfimos para cada uno de los intervalos. ¿Sale? Ahora, lo primero que hay que hacer es construir nuestra, por así decirlo, borré todo, perdón, construir las bases. Porque construir las bases implicará que voy a saber para cada base qué imagen de ínfimo o de supremo le corresponde. ¿Sale? Entonces, lo primero es dividir toda esta región, perdón, volví a hacer lo mismo, dividir toda esta distancia en rectángulos iguales. Y así sucesivamente, ¿sale? Hasta llegar a B. Ahora, algo muy importante, T sub 0 es con quien voy a empezar, y en este caso vale 0. Ahora, el primer corte que yo voy a hacer, que va a ser T sub 1, va a representar esta distancia. Ahora, ¿cuánto mide esta distancia? O mejor dicho, ¿en qué punto voy a cortar? Pues como cada intervalo va a tener longitud B sobre N, el primer corte que yo voy a hacer, pues va a medir B sobre N. Por lo tanto, el punto donde voy a cortar tendrá coordenadas B sobre N, 0. Entonces, T1, pues va a ser B sobre N. Ahora, me voy con el siguiente corte. T sub 2. T sub 2 también va a tener una base de B sobre N. Perdón, no B sobre 2, B sobre N. Pero este punto, ¿cuáles serían sus coordenadas? Fíjense que lo que estoy haciendo es de aquí y de aquí a aquí. Entonces, este segundo, pues va a tener coordenadas hasta acá. ¿Cuánto mide todo este intervalo? Pues 2 veces B sub N, 0. Porque esto vale B sub N y esto vale B sub N. Por lo tanto, este pedacito más este pedacito es 2 veces B sub N. Por lo tanto, T sub 2 es 2 veces B sub N. Y creo que ustedes ya se habrán dado cuenta cuál sería T sub 3. T sub 3 no es otra cosa que sumarle otra vez B sobre N porque todas las bases valen lo mismo. Por lo tanto, el corte voy a hacerlo en 3 veces B sobre N, 0. 3 veces B, N. Sub N, perdón. Y así sucesivamente hasta llegar al intervalo TI. El intervalo TI, pues estaría por acá. Es el iésimo intervalo, es el iésimo corte, por así decirlo. Y eso significará que voy a tener que sumar todos estos pedacitos que ya he considerado de longitud B sub N. Por lo tanto, las coordenadas
o la longitud de TI o el valor de TI sería I veces B sub n. Y así sucesivamente hasta tener el último corte que sería T sub n, que son n veces B sobre n. Y esto obviamente va a ser B. Entonces empezamos con A, que en este caso es 0, y terminamos con B. Entonces ya logré dividir todo mi intervalo en estos pedacitos. Ahora, para cada pedacito, si ustedes se fijan, voy a hacer algo. Para cada pedacito que yo tengo aquí, me voy a salir toda chueca, perdón. Para cada pedacito, o mejor dicho, para el intervalo TI menos 1, TI, yo voy a tener una porción de la recta. Ahí está. Esa es la porción de la recta que corresponde, de la recta identidad con la cual estoy trabajando. En este caso, MI en el intervalo, perdón, en el intervalo TI, TI menos 1, perdón, lo escribí mal, al revés lo escribí. TI menos 1, otra vez me confundí aquí, perdón, TI. En ese intervalo, el ínfimo, que sería la imagen menor en este de aquí, pues no sería otra cosa que la imagen de TI menos 1. Porque es lo que voy a evaluar, si se fijan, es este el ínfimo, este punto es el ínfimo de todas las imágenes, mientras que este valor que estoy señalando sería el supremo de las imágenes. Por lo tanto, M sub I va a ser evaluar F de TI. Pero pues ustedes no se alarmen. F yo la conozco, F de X es igual a X, es la identidad. Por lo tanto, F de TI sub menos 1 o sub I menos 1, pues va a ser lo mismo, TI menos 1. Mientras que F de TI, pues va a ser F de TI va a ser TI, porque estoy trabajando con la recta identidad. Y ahora, antes de continuar, déjenme nada más recorrer esto un poquito por acá para que no, porque voy a poner algo muy importante. Ya para concluir entonces, TI sub I menos 1, pues ¿cuánto vale? Fíjense que estábamos construyendo, ¿no? Los TCs estábamos construyendo. Y los TI menos 1, pues va a ser I menos 1 por B sub n, sobre n, perdón. Mientras que TI, pues va a ser I veces B sobre n. Y automáticamente ya conocemos al ínfimo para cada intervalo que yo quiera y conozco también al supremo para cada intervalo que yo voy a construir. Bueno, arreglando todo esto, muchachos, ya arreglando todo el relajo que acabamos de hacer, la suma inferior, pues no es otra cosa que la sumatoria desde igual a 1 hasta n del ínfimo por la longitud del intervalo, que sería lo mismo a esto, desde igual a 1 hasta n, y mi, pues ya sabemos que es i menos 1 por b sobre n multiplicado por la longitud del intervalo. Y esta longitud del intervalo, pues vale, aquí lo pusimos, b sobre n. Por lo tanto, esto es b sobre n. Y ahí vamos. ¿No creen? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos construyendo. Perdón, aquí me equivoqué, muchachos. Aquí me equivoqué. No es TI menos 1, es TI menos 1. Ahora sí. ¿Sale? Entonces, pues lo que me resta hacer, muchachos, pues al final de cuentas, pues es empezar a hacer cuentas, básicamente. Entonces, L de F de P, pues va a ser la sumatoria desde igual a 1 hasta n de I menos 1 por B cuadrada sobre N cuadrada. Ahí está. Ahora, yo voy a hacer una tabla más adelante, muchachos, con todas las propiedades de este operador sumatoria. Por el momento, voy a ir comentando las propiedades. Por ejemplo, una propiedad de las sumatorias es que todo aquello que no tenga i es una constante. Por lo tanto, puede salir de la sumatoria. En este caso, chicos, esto significaría que este número puede salir de la sumatoria porque no tiene el índice i. Y esto me quedaría de esta manera. ¿Sale? Ahora,
Otra propiedad del operador sumatoria es que separa sumas y saca signos. ¿Qué significa esto, muchachos? Que básicamente puedo hacer esto. Voy a poner b cuadrada sobre n cuadrada, voy a abrir un nuevo signo de agrupación y esto voy a separarlo para cada uno. Sumatoria de i desde i igual a 1 hasta n menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los unos. ¿Sale? Y esto, muchachos, me va a llevar a lo siguiente, que aquí yo debo de considerar ciertas fórmulas que probablemente ustedes ya vieron en lógica cuando vieron inducción matemática. La sumatoria de los primeros naturales. Y esa sumatoria pues está definida como sigue. Voy a volver a escribir todo esto que estábamos haciendo. Y la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los primeros naturales, es decir, de 1 más 2 más 3 más 4 más hasta n, esto vale n por n más 1 sobre 2. La famosa fórmula. Y ahora, si se fijan aquí, estoy sumando un montón de unos. 1 más 1 más 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces? N veces. Porque voy a contar hasta n. Entonces, cuando yo sume n veces unos, ¿cuánto me va a quedar? Efectivamente, n. Está bien fácil, ¿no? Entonces, si se fijan, lo que logré hacer aquí es que ya no hay sumatorias. Ya sumé esos números y ya dejé toda la expresión en términos de n. Y n es el número de rectángulos bajo los cuales voy a trabajar. Ahora, algo que voy a hacer es simplificar un poquito más. Vamos a simplificar un poquito, chicos, para ver qué nos queda. Vamos a ver si podemos aquí, ¿qué les parece? Menos n. Vamos a ver si podemos sumar, muchachos, ¿sale? Vamos a ver si podemos sumar aquí. A ver, vamos a sumar estas fracciones. Entonces aquí tendría n cuadrada más n menos 2 veces n sobre 2. ¿Sale? O sea, sumé la fracción. Mínimo como múltiplo es 2 y pues ya queda 2n. Entonces voy a reducir términos semejantes. Entonces b cuadrada sobre n cuadrada y aquí me quedaría n cuadrada menos n dividido entre 2. Y esto sería igual a b cuadrada. Miren lo que voy a hacer nada más. Voy a dejar todas las n's de un lado. N cuadrada menos n entre n cuadrada. Y esto podría expresarse de la siguiente manera. 1 menos 1 sobre n. Y esto sería el valor de la suma inferior. Ahí está, muchachos. Ahora, esa suma inferior, si ustedes se dan color, no depende de ninguna sumatoria ni de is. De hecho, es un valor. Es un valor que dependerá de este número, obviamente. Ahora, sin embargo, cuando nosotros querramos, podemos hacer lo mismo, muchachos, para calcular la suma superior. No lo voy a hacer aquí por cuestión de tiempo. Sin embargo, cuando ustedes hagan la suma superior siguiendo este mismo método, fíjense que el método que yo hice fue sumar y después utilicé propiedades de sumatoria. Vamos a ir poquito a poquito, ¿sale? Para trabajar ese tipo de cosas. Lo que yo voy a tener aquí es una expresión bastante similar, nada más que va a estar expresada de esta forma, en donde yo ya conozco, por ejemplo, el supremo, porque el supremo de cada intervalo aquí estaba, es este, y veces b sobre n por la longitud del intervalo, que era b sobre n. Y está, fíjense que este quedó bien facilita. Aquí esto pues básicamente es desde igual a 1 hasta n. Vamos a terminarlo de una vez, ya me emocioné. Y veces entre n cuadrada. Ahí está. Y como b cuadrada sobre n cuadrada no tiene el índice y puede salir del signo del operador sumatoria y quedar solamente las is. Entonces, en este caso, cuando yo sume los primeros i, que va a resultar obviamente en esto que ya hicimos acá, este valor vale n por n más 1 sobre 2. ¿Sale? Y esto, pues obviamente, pues sería igual a b cuadrada sobre 2 por
n cuadrada más n dividido entre n cuadrada, o lo que es lo mismo, b cuadrada sobre 2 por 1 más 1 sobre n. Y entonces ahora yo ya tengo una expresión para L, perdón, este color casi no se alcanza a ver, este creo que sí, L de f de p, que es igual a b cuadrada sobre 2 por 1 menos 1 entre n, y una expresión para la suma superior, que es b cuadrada sobre 2 entre 1 más 1 sobre n. Ahora, quiero que ustedes se den cuenta de algo. Voy a agregar una página para seguir escribiendo. Ahí está. Quiero que ustedes se den cuenta de algo y aquí está una manera en la cual podemos calcular estos valores. Fíjense que lo que estamos diciendo para que una función sea integrable es que el supremo de las sumas inferiores sea igual al ínfimo de las sumas superiores. Ahora, conforme nosotros vayamos tomando valores para n, por ejemplo, si n vale 1, fíjense que la suma inferior vale lo siguiente: b cuadrada sobre 2 por 1 menos 1 va a ser 0. Este vale 0. Mientras que la suma superior va a ser f de p igual a b cuadrada sobre 2 por 1 más 1 medio, que sería 1 más 1 medio, 3 medios. ¿Sale? Y obviamente la suma superior es más grande que la suma inferior. Cuando n vale 2, la suma inferior es igual a b cuadrada sobre 2 por 1 menos 1 medio, y aquí me va a quedar 1 medio. Mientras que la suma superior va a ser b cuadrada sobre 2 por 1 más 1 medio. Aquí dice algo mal, perdón muchachos, aquí es 2, ¿no? Perdón. Aquí es 1 más 1 es 2. Y aquí es 1 más 1 medio, ahora sí, 3 medios. Ahora, si nosotros seguimos con este proceso, muchachos, se van a dar cuenta que las sumas inferiores van a ir creciendo. Porque era una reflexión que ya habíamos hecho. Por eso aquí se toma el supremo. Mientras que aquí las sumas inferiores van a ir disminuyendo. Es decir, voy a ir teniendo sumas inferiores cada vez más pequeñas conforme n vaya avanzando. Por eso aquí tomábamos el ínfimo. Pero más aún, muchachos, estos dos valores van a converger a un mismo valor. Y ahí está lo más interesante. Fíjense que si n tiende a infinito, la suma inferior sería b cuadrada sobre 2, porque estoy teniendo 1 menos 1 sobre n, y cuando yo tome, obviamente, el límite cuando tiende a infinito, esto va a valer 1, porque el límite de 1 sobre n cuando n tiende a infinito es 0. Pero además, el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n, que está asociada a la suma superior, también va a ser 1. ¿Y qué creen? La suma superior también va a valer b cuadrada sobre 2. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que la integral de 0 a 2 de x va a ser igual a b cuadrada sobre 2. Aún me falta un poquito de notación aquí, pero denme chancita por el momento, ¿sale? Denme chancita por el momento de abusar un poco de la notación. Entonces, chicos, lo que estamos teniendo aquí en este momento es un valor ya del área. Pero ¿cómo lo logré? Lo logré utilizando la idea de sumas superiores y de sumas inferiores, pero asociadas a un proceso límite. Y eso es algo muy interesante. ¿Sale? Bueno, voy a dejar hasta aquí la reflexión del día. Solo quiero que ustedes revisen con mucho cuidado lo que hicimos con este ejemplo. Y en la siguiente sesión o en el siguiente video vamos a ir elaborando una técnica mucho más adecuada para trabajar con esas sumas. De hecho, ya no voy a necesitar esas sumas. Voy a empezar a trabajar con otro tipo, con una expresión muy similar, de hecho es igual, pero que me va a permitir generalizar un poco esta idea de los supremos y los ínfimos. De hecho, yo no voy a, ya voy a dejar de considerar supremos e ínfimos, sino considerar cualquier valor de x, porque la bondad o la importancia del proceso es que como es un proceso límite, y se dan cuenta, resulta ser otra vez que la integral es un proceso límite también. Cuando la longitud de las bases crece
o mejor dicho, decrece, o es infinitamente pequeña la longitud de las bases. O que es lo mismo cuando yo tomo infinidad de rectángulos. Y después lo que yo hago es sumarlos o acumularlos. Y cuando los acumulo, llego al valor del área. Exhausto el área. Esa es una noción muy importante, muy interesante y que vamos a ir trabajando un poquito más adelante. Bueno, muchachos, por el momento vamos a dejar el video hasta acá. Muchísimas gracias por su atención. Seguimos en contacto y cualquier duda, ya saben que podemos resolverla en la sesión presencial. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta luego.